Durante décadas, principalmente en los años 90 y principios de los 2000, entre programas familiares y noticieros, se colocaron en nuestras pantallas mensajes sumamente escalofriantes. Comerciales que cruzaron la línea, que perturbaron a toda una generación y que la televisión mexicana prefiere olvidar. Hoy desenterraremos los secretos más oscuros de la publicidad nacional, en los comerciales más turbios de la televisión mexicana. Comencemos. Número 1. Empecemos este listado con una serie de comerciales muy extraños que aparecieron en televisión. Era el año 2007. El Internet en México apenas se empezaba a establecer, por lo que era muy poco común que las personas tuvieran este servicio en casa, debido a que se consideraba de alto costo. Pero lo que sí era bastante común era la existencia de cibercafés en todas partes. Sin embargo, un día en el país se implementaría una nueva forma de pago móvil, que sería la predecesora de lo que actualmente es Mercado Pago y muchas otras bancas móviles que existen en la actualidad. Y aunque para aquella fecha BBVA, o en ese entonces conocido como Bancomer, ya tenía una banca móvil, esta era muy limitada. Por lo tanto, surgió Nipper, la cual buscaba hacer una aplicación sumamente revolucionaria y que además se enfocaría en transacciones entre personas jóvenes a través de dispositivos móviles, como si pasaras una canción por medio de infrarrojo. Para ello, implementaría en televisión una campaña de comerciales un tanto inquietantes. Como pudimos ver, en sus primeros comerciales querían llamar la atención a través de elementos muy bizarros y sin sentido para mantener la curiosidad de los jóvenes. No obstante, el anuncio que causó más curiosidad es sobre la mujer serpiente que presentaba el estreno de la aplicación en México. O sea, hello, solo por tiempo limitado y porque ustedes lo pidieron, se abre el registro para todo el mundo. O sea, regístrate ya, güey, está súper chido. Esta aplicación se autodenominaba como el inicio de los pagos digitales, algo que al final fracasó debido a la insuficiencia de usuarios que pudieran consolidar el servicio, ya que, como te dije al principio, en aquel año el tener internet en casa era un lujo que pocos se podían otorgar, y peor aún, en un celular, pues esto último era aún más caro de mantener. A pesar de ello, Nipper nos dejó un catálogo de comerciales que para algunos los consideran muy bizarros y para otros muy escalofriantes. ¿Viste alguna vez estos comerciales en televisión? Número 2. Por décadas, las adicciones han sido un problema en la sociedad que se ha intentado erradicar de diferentes maneras, a través de la educación en la escuela, mediante libros y, claro, mediante los medios de comunicación, por lo que a finales de los años 90 y principios de los 2000, TV Azteca lanzó una campaña preventiva que buscaba concientizar a los jóvenes sobre el uso indebido de estas sustancias. Desde aquella canción que se hizo viral en redes sociales, que algunos incluso bromearon con ella, y otros más escalofriantes, como por ejemplo: ¿verdad que yo le había dicho que sí? Ahí está. ¡Cállate tú también! ¡Ya! ¡Ya! Me están siguiendo. Tal como lo vimos y veremos después, la publicidad de este tipo buscaba no solo llevar un mensaje a la población, sino impactar fuertemente a quienes lo veían, de tal manera que te sintieras asustado de ver estas escenas en la vida real. Y aunque claro,
Estos mensajes eran dirigidos a jóvenes, sin embargo, era común que niños lo llegaran a ver y claro, se asustaran por lo crudo e impactante que eran las imágenes vistas. Y dime, ¿cuál de estos te impactó más? Me lo puedes escribir en los comentarios. Número 3. Los años 90 y 2000 se caracterizaron por llevar a cabo campañas publicitarias muy creativas entre niños y adolescentes, las cuales lograron captar la atención de los consumidores, algo que muchas personas extrañan hoy en día, y esto debido a que cada producto que podías encontrar en la tienda de la esquina tenía su propia personalidad. Algunos con mascotas muy simpáticas, pero hubo un producto que supo aprovechar su temática para hacer comerciales un tanto escalofriantes. Como podemos ver en este comercial, los productores de este quisieron darle un aspecto particular, parecido al que podemos ver en la película de La Bruja de Blair. Platíbulos Marinela, patrocinador oficial de lo insólito. Pero el que más tuvo impacto, que según muchos usuarios en internet recuerdan, es el siguiente. Ya se me fue. Platíbulos Marinela, patrocinador oficial de lo insólito. Incluso para muchos en el público, esto resultó muy difícil de digerir, y más si eras un niño que veía su programa favorito en la noche y de repente aparecía esto en su pantalla. Y dime, ¿alcanzaste a ver esto en televisión? ¿Cuál fue tu experiencia? Número 4. Tal como lo pudimos ver en el puesto anterior, en décadas pasadas, principalmente en los años 2000, cada producto solía tener una temática particular. Por lo tanto, el refresco conocido como Delaware Punch tenía una temática de misterio y terror, que incluso sacaría su propio juego de mesa, el cual, según usuarios en redes sociales, contenía una gran cantidad de simbolismo esotérico y era también un manual para viajar al infierno, todo ello acompañado de una publicidad muy tétrica. En el primer comercial podemos ver a un grupo de Boy Scouts quienes juegan alrededor de un lago, por lo que uno de los líderes les advierte tener cuidado, pues no quisieran terminar como aquel niño perdido. Sin embargo, los niños escapan a una cueva y de repente... Delaware Punch, bébelo. Pero el que más impactó en televisión fue sin duda uno que se relacionaba más con historias paranormales en carreteras. Delaware Punch, bébelo si te atreves. Debido a toda esta campaña de publicidad, muchas personas, principalmente en Estados Unidos, emitieron quejas a la Coca-Cola, dueña del refresco, por adentrar a la juventud a temas que tenían que ver con brujería y satanismo, siendo posteriormente cancelados en televisión, aunque hoy en día el refresco cada vez es más complicado de conseguir. ¿Y tú, recuerdas esta campaña tan curiosa de esta bebida? Número 5. La Fundación Micho y Mao es una institución que tiene como objetivo ayudar a niños quienes por desgracia sufrieron accidentes que les provocaron algún tipo de quemadura, por lo que, de nuevo, durante los años 2000, la compañía realizaría una de sus campañas publicitarias más escalofriantes, quizás con el objetivo de concientizar a los adultos de lo complicado que es para un niño afrontar esta situación, y por ende, alertar a los padres a que estuvieran más al pendientes de sus hijos. 90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michu y Mao para niños quemados. Como podemos ver de nuevo y como es característico de estas instituciones en aquella época, utilizaban el terror psicológico para dar a entender un mensaje y las personas lograran empatizar. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Realmente funcionaron estos anuncios para el fin que tenían o solo sirvieron para darnos miedo?
Número 6. Toca hablar ahora sobre una de las instituciones que buscaba ayudar a personas con adicciones, una que prometía ser más efectiva que el mismo Centro de Alcohólicos Anónimos, además de ayudar a otras personas que tuvieran algún trastorno de personalidad, y me refiero a Oceánica, que buscaba promocionar todo lo antes mencionado a través de anuncios televisivos que causaban miedo a gran parte de la audiencia. No todo depende del cristal con que se mire. ¿Qué necesitas para darte cuenta? Las adicciones no solo te dañan a ti, sino a toda tu familia. Pero el comercial que más perturbó, según usuarios, es uno que nos demuestra el infierno que viven las personas con algún tipo de adicción. Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perderé. Abre los ojos. Tal vez tu ángel es ya codependiente. Nadie sabe más de adicciones que Oceánica. Ven a Oceánica. Podemos ayudarte. No cabe duda que estos comerciales sí eran aquellos que no debían transmitirse, y peor aún, que era muy común verlos en la noche, algo que seguramente causó muchas pesadillas entre los televidentes. Número 7. A finales de los años 90 y a principios de los años 2000 existía un problema muy complejo que actualmente se ha ido acrecentando, y es sobre la personas en México. Por lo tanto, la antes conocida PGR o Procuraduría General de la República en el sexenio del presidente Vicente Fox, podíamos ver este tipo de comerciales en televisión. Contra el robo y el maltrato de niños, la pornografía infantil y las drogas. Marca y denuncia. Procuraduría General de la República. Aunque no fue el único, pues durante los años 2006 a 2009 existiría un tipo de propaganda que también era de la Procuraduría, sumamente turbio, pues se enfocaba más en el problema que se afrontaba en ese momento, es decir, la lucha contra la delincuencia organizada y las adicciones. El crimen organizado es un cáncer que destruye familias. El narcotraficante engancha con dosis gratuitas a niños y jóvenes. Se presentan como gente de éxito, líderes, se ganan su confianza. Supuestos amigos que en realidad son asesinos de niños. Los padres difícilmente se enteran que sus hijos son adictos. Se vuelven silenciosos, irritables, violentos, y los padres no saben qué hacer. Las consecuencias a veces son fatales. El crimen organizado es un cáncer. Juntos, sociedad y gobierno, debemos combatirlo. Las imágenes eran sumamente difíciles de digerir, principalmente si eras un niño que observaba la televisión en la noche, estando solo, tal como a mí me pasó cuando lo veía en televisión. Y dime, ¿cómo fue tu experiencia al ver este tipo de comerciales? Número 8. Finalmente, hablemos del que, según muchas anécdotas en redes sociales, solía causar un tipo de miedo psicológico sumamente escalofriante para quienes llegaron a ver este tipo de anuncios. Y de nuevo, nos transportamos a la década de los años 90 y principios de los 2000. Existía una institución encargada en la coordinación, promoción y apoyo en actividades culturales y artísticas en México, mejor conocida como Conaculta, por lo que en aquellas décadas empezarían a bombardear el medio de comunicación más importante, es decir, la televisión, con una propaganda un tanto peculiar, pues podíamos ver anuncios en los que se nos invitaba a asistir a ciertas exposiciones de arte en el país. Claramente podemos ver que la intención del instituto no era para nada perturbar a las personas, sino hacer ver estos comerciales como de un estilo cinematográfico clásico. Pero lo exótico que eran las imágenes del arte se prestaban a que pareciera más un video de terror, y más si se aplicaban filtros extraños.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Antes de terminar el video, veamos un comercial que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues se dice que en los años 90, el Consejo Nacional de Fomento Educativo de México, conocido por sus siglas como CONAFE, buscaba prevenir a pobladores de varios pequeños pueblos de Veracruz y Puebla sobre ataques de brujas en la región, debido a supuestas desapariciones sin explicación. Sin embargo, este anuncio nunca salió a la luz, debido a que se dice que si se expusiera en televisión, entonces se estaría confirmando que existen cosas paranormales. ¿O será que el gobierno sabía algo? Con esto terminamos este video de los comerciales más perturbadores de la televisión mexicana. Y dime, ¿qué otros comerciales crees que faltaron para hacer una segunda parte? Me lo puedes escribir en los comentarios. Por último, te dejo este video donde hablamos de otros misterios que nos ha dejado la televisión mexicana. Nos vemos por allá. Y yo soy Chaos Chronicles, revelando los mayores misterios del mundo.